Ese día, el sol brillaba con una fuerza inusitada sobre la campiña toledana. El aire olía a azar y a promesas de eternidad. Mi vestido, una cascada de encaje y seda, se sentía como una segunda piel, pesada y ligera a la vez. Estaba a punto de dar el sí quiero al hombre que amaba, a Javier, mi roca, mi confidente, mi futuro. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. Y todo comenzó con la entrada triunfal de Alejandro, el hijo de Javier, de 16 años, con esa sonrisa socarrona que siempre me había helado la sangre. Alejandro nunca me aceptó. Desde el primer momento en que Javier me presentó como su pareja, vi en los ojos de su hijo una mezcla de desprecio y resentimiento. Para él, yo era la intrusa, la que venía a reemplazar a su madre, fallecida hacía años. Un vacío que él se negaba a llenar con alguien que no fuera ella. Sus comentarios velados, sus miradas desafiantes, sus ausencias calculadas en reuniones familiares, todo sumaban a una tensión palpable que yo intentaba ignorar, concentrándome en la felicidad que estaba a punto de alcanzar. El cura nos miraba con una solemnidad que me conmovía. Estábamos en el altar, las manos entrelazadas, a punto de pronunciar los votos. Y entonces sucedió. La voz de Alejandro resonó en la iglesia, clara y potente, rompiendo la armonía del momento. «Mamá, ¿tú habrías aprobado esto?» Un silencio sepulcral cayó sobre la congregación. El murmullo inicial se transformó en una ola de asombro y vergüenza. Mis mejillas ardieron. Miré a Javier, buscando una explicación, un apoyo, pero él estaba tan pálido como yo, paralizado por la audacia de su hijo. Alejandro, ajeno al caos que había sembrado, continuó, su voz teñida de una falsa tristeza. «Sé que ella te amaba más que a nadie. Y sé que nunca querría verte con alguien que no la respeta». Sus palabras eran una daga. No solo me humillaba delante de todos, sino que además utilizaba la memoria de su madre para justificar su ataque. Sentí las lágrimas picándome en los ojos, pero me negué a derramarlas. No les daría esa satisfacción. Javier, finalmente reaccionando, se giró hacia su hijo con furia contenida. «Alejandro, basta». Pero Alejandro no se detuvo. Se acercó a mí, y con una sonrisa que ahora parecía genuinamente malévola, me susurró al oído. «Disfruta de tu día, madrastra. Dudo que tengas muchos más». El resto de la ceremonia fue una pesadilla borrosa. Los votos, los anillos, el beso, todo se sintió hueco, contaminado por la amargura que Alejandro había inyectado en el aire. La recepción fue aún peor. Alejandro se paseaba entre los invitados, cuchicheando, haciendo gestos, asegurándose de que todos supieran que yo era la villana de su historia. Sentí las miradas, los juicios silenciosos. Mi día soñado se había convertido en una pesadilla pública. Javier intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías. Él también estaba conmocionado, herido por el comportamiento de su hijo. Durante toda la noche me sentí aislada, rodeada de gente pero completamente sola. Alejandro se retiró temprano, con una sonrisa de victoria en el rostro. Esa noche, mientras Javier dormía, yo me quedé despierta, contemplando la oscuridad, sintiendo cómo mi corazón se endurecía. Pensé en mi futuro, en mi matrimonio, y por primera vez sentí una punzada de duda. Los días siguientes fueron tensos. Alejandro se comportaba como si nada hubiera pasado, pero la atmósfera en casa era gélida. Javier intentaba mediar, pero la herida era profunda. Yo me sentía observada, juzgada, y la presencia de Alejandro se volvía cada vez más insoportable. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, Alejandro me encontró en la cocina. «¿Todavía sigues aquí? Pensé que te habrías ido después de la vergüenza que nos hiciste pasar», dijo con su habitual tono burlón. Perdí la paciencia. «Alejandro, tu padre y yo estamos casados. Te guste o no, soy parte de esta familia ahora, y te exijo respeto». Él se rió. «¿Respeto? ¿Por qué debería respetarte si tú no respetas la memoria de mi madre?» «Yo respeto a tu madre», respondí con calma, tratando de mantener la compostura. «Pero no voy a permitir que la uses como arma para atacarme. Tu padre me ama, y yo lo amo a él, y eso es lo que importa». Sus ojos se entrecerraron. «Ya veremos cuánto dura eso». La tensión escaló, las discusiones se volvieron más frecuentes, no solo entre Alejandro y yo, sino también entre Javier y su hijo. Javier estaba atrapado en medio, tratando de proteger su matrimonio y a su hijo, pero cada vez le resultaba más difícil. Yo me sentía agotada, mi felicidad se desmoronaba bajo el peso de esta guerra familiar. Una noche, Javier llegó a casa pálido y agitado. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose en el sofá.
Alejandro ha estado actuando muy extraño últimamente, ha estado faltando a clases, y hoy ha desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido? No lo encuentran en ningún lado, su móvil está apagado. He llamado a sus amigos, a todos, nadie sabe dónde está. La alarma se encendió en mi interior. Alejandro, a pesar de su comportamiento, era el hijo de Javier, era un adolescente. La preocupación superó cualquier resentimiento que pudiera sentir hacia él. Javier, desesperado, llamó a la policía. Las horas pasaron lentamente, cargadas de una angustia insoportable. No había rastro de Alejandro. La policía comenzó a investigar, a interrogar a sus compañeros, a revisar sus últimas ubicaciones conocidas. Los días se convirtieron en una semana. La búsqueda se intensificó, pero sin resultados. La policía no descartaba ninguna hipótesis, desde una fuga voluntaria hasta algo más siniestro. La casa se convirtió en un refugio de silencio y desesperación. Javier estaba destrozado, consumido por la culpa y el miedo. Yo intentaba ser fuerte, apoyarlo, pero la incertidumbre era un veneno lento. Una mañana sonó el teléfono. Era la policía. Habían encontrado algo. Mi corazón latía con fuerza. «Hemos localizado a Alejandro», dijo el oficial, su voz seria. «Está en un pueblo costero a unas 3 horas de aquí. Lo encontramos en una pensión. Estaba solo». El alivio inicial se vio empañado por la pregunta. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué no había dicho nada? Javier y yo subimos al coche de inmediato. El viaje fue un torbellino de emociones. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué esa huida desesperada? Al llegar al pueblo, nos dirigimos a la dirección que nos había dado la policía. La pensión era modesta pero acogedora. La dueña nos indicó la habitación. Entramos con cautela. Alejandro estaba sentado en la cama mirando por la ventana. Al vernos, no mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Javier se acercó lentamente. «Hijo, ¿qué has hecho?» Alejandro bajó la mirada. No podía más, susurró. Todo era demasiado. «¿Qué?», preguntó Javier, su voz quebrada. «¿Por qué no hablaste con nosotros?» Él tragó saliva. Tenía miedo. Miedo de que todo cambiara. Miedo de perderte, de que me olvidaras. Sus palabras me golpearon. Él no me odiaba, o no solo a mí. Tenía miedo. Miedo de la pérdida, de la soledad. La imagen que yo tenía de él como un adolescente malvado y calculador se desmoronó, revelando a un chico asustado y vulnerable. «Alejandro», dije, mi voz más suave de lo que esperaba. «Nunca te olvidaríamos, y no te íbamos a perder. Tu padre te ama más que a nada en este mundo». Él levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero tú eres la nueva esposa, la que va a ocupar el lugar de mi madre. Yo no quería eso». «Nadie va a ocupar el lugar de tu madre», intervino Javier. «Ella siempre será una parte importante de nuestras vidas, pero eso no significa que no podamos amar a otra persona. Tú y yo siempre seremos padre e hijo, Alejandro. Y ella ahora es mi esposa, y quiero que sea parte de nuestra familia. Quiero que nos perdonemos y sigamos adelante, todos juntos». Fue un momento de profunda catarsis. Alejandro lloró y Javier lo abrazó. Yo me uní a ellos, sintiendo cómo una carga se levantaba de mis hombros. La verdad era que Alejandro no era un villano, sino un adolescente lidiando con el duelo y el cambio de una manera equivocada. Su humillación en la boda no fue un acto de maldad pura, sino una manifestación de su dolor y su miedo. La vuelta a casa fue diferente. El silencio ya no era tenso, sino reflexivo. Alejandro, aunque todavía afectado, parecía más tranquilo. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Javier habló extensamente con Alejandro sobre sus sentimientos, sobre la importancia de la comunicación y la aceptación. Yo, por mi parte, me esforcé por crear un espacio seguro para él, sin presiones, permitiéndole que se acercara a su propio ritmo. Empezamos a tener cenas juntos, conversaciones sencillas. Alejandro comenzó a abrirse, a hablar de su madre, de sus miedos, de sus esperanzas. Yo lo escuchaba, validaba sus sentimientos y le ofrecía mi apoyo. Javier, aliviado, veía cómo su familia comenzaba a sanar. Un día, Alejandro se acercó a mí mientras yo estaba en el jardín. «Gracias», dijo, mirando al suelo, «por todo».
No tienes que agradecerme nada, respondí, sonriendo. Somos una familia ahora, y las familias se apoyan. Él levantó la vista, y por primera vez vi en sus ojos una chispa de aceptación, quizás incluso de gratitud. Lo siento por el día de la boda, dijo. Fui un idiota. Lo fuiste, admití con dulzura, pero todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. La relación entre Alejandro y yo no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Había cicatrices, momentos de incomodidad, pero la base de respeto mutuo y comprensión se había establecido. Javier y yo pudimos finalmente disfrutar de nuestro matrimonio, sabiendo que habíamos superado una prueba difícil juntos. La humillación del día de mi boda, que parecía el fin de todo, se había convertido en el catalizador de una reconciliación inesperada, de una nueva comprensión familiar. Lo que nadie vio venir, ni siquiera yo, fue que ese acto de desesperación de Alejandro, su huida, nos obligó a todos a confrontar nuestros miedos y resentimientos. Nos obligó a hablar, a escucharnos, a perdonarnos. Nos obligó a construir una familia más fuerte, basada no en la negación del pasado, sino en la aceptación del presente y la esperanza de un futuro compartido. Y todo empezó con una frase hiriente en el altar. Una frase que irónicamente nos llevó a la verdadera unión. Javier y yo decidimos tomarnos un tiempo para nosotros, para reavivar nuestra relación después de todo el estrés. Planeamos un viaje a la costa, a un pequeño pueblo pesquero en Andalucía que siempre habíamos soñado visitar. Queríamos reconectar, recordar por qué nos habíamos enamorado. Alejandro, por su parte, estaba asistiendo a terapia y se estaba adaptando bien a su nueva realidad. Hablábamos con él a diario, y él parecía más feliz, más abierto. Una tarde, mientras Javier y yo paseábamos por la playa, él se detuvo y me miró con una profundidad que me conmovió. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, dijo. Después de todo lo que pasó con Alejandro, pensé que nuestro matrimonio estaba condenado. Yo también lo pensé, confesé. Pero Javier, el amor verdadero supera obstáculos, y tú y yo nos amamos de verdad. Y ahora, con Alejandro, siento que hemos construido algo más fuerte. Él me tomó la mano. Tienes razón. Y creo que Alejandro también lo entiende ahora. Él ha visto que no lo hemos abandonado, que lo queremos incluso cuando se equivoca. ¿Y tú? Tú has sido increíble, paciente, comprensiva. Le diste una oportunidad. Esa noche, mientras cenábamos a la luz de las velas, Javier sacó una pequeña caja de terciopelo. Sé que ya nos casamos, dijo con una sonrisa pícara, pero quiero volver a pedirte que seas mi esposa. Quiero que esta vez sea un compromiso que ambos celebremos con la tranquilidad y el amor que merecemos. Abrí la caja. Dentro brillaba un hermoso anillo de compromiso, diferente al de la boda. Me emocioné hasta las lágrimas. Sí, Javier, sí, 1000 veces sí. Ese viaje se convirtió en un símbolo de nuestro renacimiento como pareja y como familia. Al regresar, nos encontramos a un Alejandro diferente, más maduro, más reflexivo. Había pasado tiempo con su abuela materna, quien lo había apoyado y aconsejado, ayudándolo a procesar sus sentimientos. Un sábado por la mañana, nos sentamos los tres a desayunar. El ambiente era relajado, casi festivo. Alejandro sirvió el café y luego, con una sonrisa tímida, dijo: Quería disculparme formalmente por todo el daño que causé. Por la boda, por mi comportamiento, no estuve a la altura, pero ahora entiendo que el amor de papá no es limitado, y tú no eres una amenaza, eres parte de nuestra vida ahora, y quiero que lo sea. Sentí una oleada de emoción. Javier me miró, sus ojos brillando de orgullo y amor. Gracias, Alejandro, dijo Javier, su voz cargada de sentimiento. Yo me acerqué a Alejandro y le di un abrazo. Bienvenido a la familia de verdad, le susurré. Él me devolvió el abrazo, y en ese momento supe que habíamos cruzado un umbral importante. La reconciliación era completa. Los meses siguientes transcurrieron con una armonía que antes parecía imposible. Alejandro se reintegró en la escuela con renovado entusiasmo, sus notas mejoraron y empezó a participar en actividades extracurriculares. Hablaba más con Javier, compartiendo sus planes y sus inquietudes. Y conmigo, la relación se fortalecía día a día. Compartíamos gustos musicales, películas y hasta planeábamos juntos algunas actividades familiares. Un día, Javier tuvo una idea. ¿Qué tal si organizamos una cena especial?, propuso.
para celebrar que hemos superado todo esto. Una cena para agradecer a las personas que nos han apoyado. Nos encantó la idea. Invitamos a nuestros padres, a algunos amigos cercanos y a la abuela de Alejandro. La noche de la cena, la casa estaba llena de risas y buena compañía. Alejandro, radiante, ayudaba a servir la comida. Yo me sentía inmensamente feliz, rodeada de las personas que amaba. Durante la cena, Javier tomó la palabra. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comenzó. Hace unos meses pasamos por un momento muy difícil. Hubo dolor, resentimiento, miedo. Pero gracias al amor, a la paciencia y a la comprensión, hemos logrado superar esas barreras. Hoy, quiero celebrar no solo mi matrimonio con mi maravillosa esposa, me miró con ternura, sino también la reconstrucción de nuestra familia. Alejandro, hijo, estoy increíblemente orgulloso de ti y de la persona en la que te estás convirtiendo. Alejandro, visiblemente emocionado, se levantó. Yo también quiero agradecer a mi padre por su amor incondicional. Y a ti, dijo, mirándome directamente, por darme una segunda oportunidad, por no rendirte. Te quiero. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura felicidad. Esa noche, bajo las luces cálidas del comedor, sentí que habíamos alcanzado la verdadera felicidad. Una felicidad forjada en la adversidad, pero más fuerte y genuina por ello. La vida continuó, llena de los altibajos normales, pero con una base sólida de amor y respeto mutuo. Alejandro se graduó de la universidad, y yo estuve allí, en primera fila, aplaudiendo con orgullo. Javier y yo seguimos construyendo nuestro futuro juntos, sabiendo que habíamos enfrentado la tormenta y habíamos salido fortalecidos. La historia de mi boda, que comenzó con una humillación, terminó siendo la historia de cómo aprendimos a perdonar, a aceptar y a construir una familia real, una familia que contra todo pronóstico se volvió más unida y amorosa. Lo que hizo el padre de Alejandro después de la humillación de su hijo en mi boda fue precisamente eso, luchar por su familia, no rendirse y abrir su corazón para sanar las heridas. Y eso nadie lo vio venir, ni siquiera yo. Fue el comienzo de algo mucho más hermoso de lo que jamás imaginé. Si te ha conmovido esta historia de perdón y reconciliación, te invito a dejar un like y compartirla con tus amigos. Tu apoyo me ayuda a seguir contando historias que inspiran y emocionan. ¿Qué harías tú en una situación así? Cuéntamelo en los comentarios. La vida a menudo nos presenta desafíos que parecen insuperables. En nuestro caso, la actitud de Alejandro el día de mi boda fue un verdadero obstáculo. Parecía que nuestro futuro juntos estaba en peligro. Pero Javier, mi esposo, demostró una fortaleza y una determinación admirables. Él se negó a dejar que el resentimiento de su hijo destruyera nuestro matrimonio. Su enfoque no fue el castigo, sino la comprensión y la comunicación. Javier habló largas y tendidas con Alejandro. No lo hizo en un tono de reproche, sino de empatía. Le explicó que el amor no es finito, que amar a alguien nuevo no significaba olvidar a su madre. Le aseguró que siempre sería su hijo y que su lugar en su corazón era insustituible. Al mismo tiempo, Javier me aseguró su amor y su compromiso, reafirmando que yo era su esposa y que quería construir un futuro conmigo. Este enfoque dual, el de sanar la relación con su hijo y el de fortalecer la nuestra, fue crucial. Javier se dio cuenta de que la huida de Alejandro no era solo un acto de rebeldía, sino una señal de profunda inseguridad y dolor. Alejandro sentía que su padre lo estaba reemplazando, y la llegada de una nueva figura materna, a sus ojos, confirmaba ese miedo. Las conversaciones de Javier con Alejandro fueron largas y a veces difíciles. Hubo lágrimas, hubo momentos de frustración, pero Javier nunca se rindió. Le contó a Alejandro cómo conoció a su madre, cuánto la amó y cómo, a pesar de su dolor, la vida le había dado la oportunidad de volver a amar. Le habló de mí, no como un reemplazo, sino como una persona que también amaba a su padre y que deseaba formar parte de su vida de una manera positiva. Mientras tanto, yo también hice mi parte. En lugar de confrontar directamente a Alejandro, opté por una estrategia de paciencia y amabilidad.
Le ofrecía ayuda con sus tareas escolares, le preguntaba por su día y me interesaba genuinamente por sus pasiones, como la música y el fútbol. Pequeños gestos que con el tiempo comenzaron a derribar sus barreras. Un día, Alejandro me encontró leyendo un libro de un autor que a él le encantaba. Se sorprendió y comenzamos a hablar sobre el libro. Fue una conversación ligera, pero significativa. Fue la primera vez que hablamos de algo que no fuera tenso o conflictivo. A partir de ahí, las interacciones se volvieron un poco más fluidas. Javier, al ver estos pequeños avances, se sintió esperanzado. Sabía que el camino era largo, pero que estábamos en la dirección correcta. La clave, según él, era la persistencia y la fe en el amor. Un punto de inflexión importante ocurrió cuando Alejandro tuvo un problema en la escuela. Había tenido un altercado con un compañero y estaba suspendido. Estaba avergonzado y asustado. Javier y yo decidimos ir juntos a hablar con los profesores y con él. En esa reunión, Alejandro habló por primera vez de sus miedos, de cómo se sentía solo después de la muerte de su madre y de cómo mi llegada lo había desestabilizado. Fue un momento de vulnerabilidad que nos permitió a todos comprender mejor la situación. Javier reafirmó su amor por él, y yo le aseguré que no pretendía reemplazar a nadie, sino sumar a su vida y a la de su padre. Ese día, Alejandro lloró, y nosotros lo abrazamos. Fue un abrazo de perdón, de aceptación y de esperanza. Después de ese incidente, la dinámica familiar cambió drásticamente. Alejandro comenzó a participar más activamente en la vida familiar. Se unió a nosotros en las salidas de fin de semana e incluso empezó a sugerir planes. La tensión que había marcado nuestra convivencia se disipó, dando paso a una atmósfera de respeto y afecto mutuo. Javier y yo, al ver que la situación con Alejandro se estabilizaba, decidimos enfocarnos en nuestra relación. Como mencioné antes, decidimos hacer un viaje para reconectar. Fue un tiempo maravilloso, donde pudimos recordar nuestra conexión, nuestros sueños compartidos y reafirmar nuestro amor. Fue un respiro necesario que nos fortaleció para enfrentar cualquier desafío futuro. Al regresar, encontramos a un Alejandro más maduro y responsable. Había decidido estudiar una carrera relacionada con la música y estaba entusiasmado con la idea. Javier y yo lo apoyamos incondicionalmente. Verlo tan encaminado y feliz fue la mayor recompensa. La historia de mi boda, esa humillación pública, se transformó en una lección de vida. Nos enseñó que los momentos más difíciles pueden ser los que nos impulsan a crecer y a fortalecer nuestros lazos. Nos enseñó el poder del perdón, la importancia de la comunicación y la fuerza inquebrantable del amor familiar. Lo que hizo el padre de Alejandro, Javier, fue exactamente lo que se necesita en situaciones de conflicto: paciencia, amor incondicional y la voluntad de construir puentes en lugar de muros. Él no se dejó vencer por la adversidad, sino que la usó como una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestro vínculo. Ahora, cuando miro hacia atrás, a ese día en la iglesia, no siento rencor, sino una profunda gratitud. Gratitud por la lección aprendida, por la familia que hemos construido y por el amor que nos une. ¿Y tú, alguna vez has vivido una situación que parecía un final, pero que terminó siendo un nuevo comienzo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leerla. El camino hacia la reconciliación no fue lineal. Hubo días buenos y días malos. Momentos en los que Alejandro volvía a retraerse o en los que yo sentía la tentación de rendirme ante la frustración. Pero Javier siempre estaba ahí, recordándome por qué estábamos luchando. No es solo por nosotros, solía decir. Es por Alejandro, es por el futuro de esta familia. Una de las cosas que más me impactó fue la forma en que Alejandro comenzó a ver a su madre. A través de las conversaciones con su padre y conmigo, empezó a entender que el amor de su padre por ella no era algo que yo pudiera borrar. Al contrario, yo admiraba la historia de amor de sus padres y respetaba profundamente el lugar que ella ocupaba en sus vidas. Poco a poco, Alejandro comenzó a ver a su madre no como un rival, sino como un recuerdo preciado que, lejos de impedir la felicidad presente, podía coexistir con ella. Esto se reflejó en un gesto muy conmovedor. Un día, Alejandro trajo a casa un álbum de fotos antiguo de su madre.
Lo abrió y con una sonrisa nostálgica comenzó a contarme anécdotas sobre ella. Fue un momento íntimo, de conexión profunda. Sentí que él me estaba invitando a formar parte de su mundo, a compartir su pasado. En ese punto, ya habíamos superado la fase de mera tolerancia. Estábamos construyendo una relación genuina. Yo me convertí en alguien con quien él podía hablar, compartir sus preocupaciones, pedir consejo. Y él, a su vez, empezó a verme no como la madrastra intrusa, sino como una aliada, una confidente. La culminación de este proceso llegó con la graduación universitaria de Alejandro. Fue un evento lleno de alegría y orgullo. Javier y yo estábamos radiantes. Al recibir su diploma, Alejandro buscó nuestras miradas y nos dedicó una sonrisa llena de gratitud. Más tarde, en la celebración familiar, nos dedicó unas palabras que nos emocionaron a todos. «Quiero agradecer a mi papá», dijo, su voz resonando con fuerza, «por su amor infinito, por su paciencia inagotable. Y quiero agradecerle a mi madrastra», dijo, mirándome fijamente, «por enseñarme que el amor puede crecer y adaptarse, que el corazón tiene espacio para más de una historia. Gracias por no rendirte conmigo, por creer en mí cuando yo mismo dudaba. Hoy me siento afortunado de tenerlos a ambos en mi vida». Esa noche, sentados juntos, mi esposo, su hijo y yo, sentí una plenitud que pocas veces había experimentado. La humillación inicial se había transformado en una profunda gratitud y un amor renovado. La historia que comenzó con una ofensa pública se convirtió en un testimonio del poder curativo del perdón y la resiliencia del espíritu humano. Lo que hizo Javier, el padre, fue actuar con sabiduría y amor. No se dejó llevar por la ira o el resentimiento. Comprendió la raíz del problema de su hijo y trabajó incansablemente para sanar esas heridas. Y al hacerlo, no solo salvó su matrimonio, sino que también reconstruyó y fortaleció a su familia. Así que si te encuentras en una situación difícil, recuerda esta historia. Recuerda que incluso de las experiencias más dolorosas puede surgir algo hermoso. Recuerda que el perdón y la comprensión son herramientas poderosas. Y recuerda que el amor, en sus muchas formas, tiene la capacidad de sanar y unir. No olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Y si este relato te ha tocado el corazón, dale a me gusta y compártelo. ¿Cuál crees que fue el factor más importante para la reconciliación entre Alejandro y su madrastra? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Tu participación es lo que hace posible que estas historias lleguen a más personas.